¿Qué tal? Yo soy Adriana Betancourt y les quiero contar que mi experiencia hoy en este vuelo de Zarpa es, primero, me pareció muy corto, no esperaba que fuera un vuelo tan corto hasta Aruba. Es un avión bastante cómodo, las sillas reclinan, son espaciosas, no hay que hacer largas filas, todo es muy rápido y el servicio a bordo me pareció muy exclusivo y muy especial. Es mi segunda vez en Aruba, pero fue hace muchos años la primera vez que vine, entonces esta vez es como volverlo a conocer. Tenemos mucha expectativa con la gastronomía. En Aruba queremos conocer los mejores restaurantes, queremos aprovechar el sol y el clima que hace en esta isla, broncearnos, conocer todas las playas y pues todos los atractivos que tiene Aruba. Bueno, mi nombre es Sara Correa y la verdad la experiencia con Zarpa me encantó, pero ¿saben por qué me gustó mucho? Por el tema como de la exclusividad, que no nos tocó de pronto hacer muchas filas, éramos poquitos pasajeros, es un avión pues grande, pero solo cabemos 50 personas, entonces el servicio y la atención es muy exclusivo, las sillas y los asientos son súper amplios y lo pueden ver. Yo la verdad soy muy alta, yo mido 1,80, mis piernas son muy largas y en otros aviones pues es un poquito incómodo y acá el espacio y todo está súper chévere. Y bueno, digamos que esas fueron las dos cosas que más me gustaron, la atención está espectacular y bueno, lista para vivir esta experiencia en Aruba. Me encanta no planear mucho últimamente, sé que nos vamos a quedar en un hotel que se llama Radisson Blu y con mi mejor amiga pues teníamos como pensado, ahorita hablamos un par de cosas, de visitar algunas playas y bueno, como un plan más bien tranquilo porque no somos como de mucha fiesta, pero sí nos encanta mucho visitar las playas, el sol y yo creo que la gastronomía también vamos a ir por unos buenos restaurantes. Mi experiencia en Aruba estuvo espectacular y obviamente también gracias a Zarpa. De verdad, aprovechen estos nuevos destinos que tiene Zarpa porque están espectaculares. Yo no conocía Aruba y me encantó. Sus playas son divinas. Pero les cuento la verdad, o sea, Aruba no solo es playa, la parte histórica de Aruba es preciosa y tiene mucho que contarnos, sus parques, sus cuevas, sus monumentos. De verdad que es muy interesante también conocer esa otra parte de la isla. La parte gastronómica ni les cuento porque creo que me comí la mitad de Aruba. Hay restaurantes italianos, mexicanos, franceses, hay para todos los gustos. En Aruba absolutamente todas las playas son públicas, así está enfrente a los hoteles, tú puedes hacer uso de ellas. También de estos kioscos que hay por todas las playas y son también de uso gratuito. Las playas más populares y más lindas de esta isla son Manguel Alto, Palm Beach, también Arashi, Baby Beach y esta en que me encuentro yo que se llama Eagle Beach y está en el top 3 de las más lindas del mundo.